Los partidos políticos y sistemas de partidos, breves apuntes conceptuales. Los partidos políticos tienen un papel central en los sistemas políticos actuales, pero a pesar de que tienen ese carácter protagónico, nunca han disfrutado de un gran aprecio por parte de los ciudadanos, ¿no? Hay que decir que nunca han tenido una edad de oro en lo que a apoyos por parte de la ciudadanía se refiere. Y a pesar de ese desapego, siguen apareciendo partidos políticos. Esta ingente cantidad de partidos políticos que tenemos hace que haya contrastes en lo que a organización interna se refiere, a ideología, trayectoria, base social. En gran medida, estas diferencias tienen que ver con un factor geográfico. No son lo mismo los partidos norteamericanos que los partidos europeos, por ejemplo, un partido español, que los partidos de cualquier país latinoamericano. Pero además de esas diferencias geográficas que invitan a estudiar el fenómeno partidista, hay que señalar que los partidos políticos han evolucionado enormemente a lo largo del tiempo y que los partidos de hoy en día no son igual que los de principios del siglo XX, ¿no? Siguen experimentando transformaciones. Hoy nos vamos a plantear algunas de las preguntas que la literatura especializada se ha planteado al estudiar los partidos políticos. Y comenzamos por la primera, que es la definición de partido político. Y ahí vamos a arrancar con Sartori, un politólogo italiano experto en partidos, que nos habla, como tenéis en el PowerPoint, de que siempre que hay un grupo político, un grupo organizado que se presenta a elecciones y que coloca mediante las elecciones a sus candidatos en cargos públicos, podemos hablar de la existencia de partido político. Otros autores, después de Sartori, han problematizado sobre esta definición de partido, añadiendo algunas discusiones adicionales. ¿Debe estar el partido organizado democráticamente para hablar de partido? ¿Tiene o no tiene que tener voluntad de trascender al líder, el partido? ¿Podemos hablar de agrupaciones como partidos cuando giran en torno a una persona y una vez que esa persona deja la política o fallece, desaparece el partido? ¿Es esto un partido? ¿Qué sucede cuando un partido, una agrupación, no puede presentarse a elecciones porque ha sido ilegalizada, por ejemplo, en un periodo autoritario? ¿Pierde esa agrupación su condición de partido? ¿Necesita esa agrupación de personas que se presentan a elecciones estar articulada en torno a un programa donde se definan los principales problemas y soluciones de ese país o de esa sociedad? Y finalmente, ¿necesitan los partidos políticos una base social concreta? No vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones, simplemente queremos en esta mini sesión introducir aspectos sobre los cuales se puede problematizar a partir de esta definición minimalista de partido que por otra parte nos puede servir perfectamente para nuestro estudio. La segunda pregunta que vamos a abordar es la relativa a las funciones de los partidos. ¿Para qué sirven los partidos? La razón de ser primera de los partidos fue la agregación de intereses, la representación de los intereses, la movilización de la ciudadanía. Y para esta tarea, los partidos tienen que seleccionar dentro de las muchas preocupaciones y demandas, seleccionar algunas, priorizar unas frente a otras. En esta tarea de priorización, no todos los partidos han hecho un buen trabajo. Es más, muchos partidos han sido calificados como partidos que no conectan con las preocupaciones ciudadanas o que tienen preocupaciones elitistas o solo centradas en un determinado grupo. Por lo tanto, esta función sigue teniendo una gran centralidad en los partidos políticos y es parte de la crisis. El mal desempeño de los partidos en esta función es una parte importante de la crisis que experimentan los partidos. La segunda función ha perdido relevancia hoy en día, que es la función de socialización política, ¿no? La iniciación, la guía que representaba el partido político para que los ciudadanos tomaran conciencia de su lugar en el proceso político, la posibilidad de influir en el mismo, las circunstancias que les preocupaban, por ejemplo, en la época de la lucha obrera, ¿no? Los partidos fueron muy importantes en este sentido. La tercera función que ponemos sobre la mesa es la del reclutamiento de los representantes políticos. ¿Cómo los partidos seleccionan a sus candidatos y qué candidatos son los
los que lanzan para las elecciones y para liderar los partidos, ¿no? Según los expertos, esta es el segundo eje de la crisis de los partidos. Los partidos deben repensar el tipo de representantes que tienen. ¿Es un buen representante uno que tiene un discurso estructurado y que coincide con los intereses y las demandas del partido? ¿O un buen representante es, en esta banalización de los procesos de liderazgo, es el que tiene una buena imagen? La cuarta función de los partidos es la organización de elecciones y estructuración del voto. Y aquí hay que tener presente que si los partidos políticos no se presentaran a elecciones, no podríamos tener la democracia tal y como la concebimos hoy en día. La quinta función es la función de formación de gobiernos y diseño de políticas, y este es el tercer eje de la crisis de los partidos. El tipo de políticas que se han diseñado, la ineficacia, la ineficiencia en el diseño y en la implementación de las políticas, los incumplimientos de promesas, los giros programáticos, una vez que los partidos son elegidos, son en muchas zonas geográficas han sido en muchas zonas geográficas un factor decisivo para minar la legitimidad de los partidos. Fruto del desempeño de los partidos en estas funciones, encontramos que una sexta función, que es la contribución que hacen a aumentar o disminuir la legitimidad del régimen político. La tercera cuestión que ponemos sobre la mesa son las tipologías de partidos. Existen numerosas clasificaciones en la literatura especializada y hay que señalar que son clasificaciones donde se tratan tipos ideales, es decir, identificaciones de rasgos que no encontramos en su totalidad en un único partido. También hay que señalar que estas tipologías han predominado unas frente a otras según épocas y según zonas geográficas. Nosotros vamos a distinguir 4 tipologías. La de partidos de élites. Los primeros partidos que surgieron respondían a esta categoría, grupos pequeños de individuos, poco estructurados ideológicamente, donde predominaban las lealtades personales y con capacidad de autofinanciación. El partido británico, el liberal, el conservador del siglo XIX son ejemplos de este tipo de partidos. Los partidos de masas, una vez que se reconoce el derecho a sufragio de personas, ciudadanos que hasta entonces habían estado fuera de la política, por ejemplo, la clase obrera, surgen un nuevo tipo de partidos que intentan capturar y representar los intereses de estos ciudadanos, hasta entonces fuera del sistema. Se generan organizaciones estables a lo largo del país, más allá del periodo electoral seguían estando organizadas, donde la ideología y el programa ocupaban un papel central y donde apelaban a una base social específica. El PSD alemán de finales del XIX, el PSOE en la Segunda República, son ejemplos de estos partidos de masas. Se llaman así porque está relacionado su surgimiento con el advenimiento de la política de masas, no porque sean seguidos por muchas personas. Este es un error que suelen cometer a veces los estudiantes. Un partido de masas puede ser partido de masas y ser votado por unos pocos. Es decir, que la etiqueta está asociada al advenimiento de la política de masas. El tercer tipo de partidos, los partidos atrápalo-todo, son partidos que probablemente son los que predominan hoy en día, ¿no? Partidos que han sacrificado su bagaje ideológico, parte de su bagaje ideológico, para conseguir atraer a un mayor número de votantes. Ya no apelan a una única base social. Desciende la importancia de la movilización fuera del contexto electoral. Son maquinarias electorales que utilizan tecnología y expertise muy especializado para la elaboración de las campañas, ¿no? Y donde, repito, insisto mucho en esta idea, disminuye el elemento ideológico y la exclusividad de una base social. Son partidos interclasistas o, como se llama ahora muchas veces, transversales. El Partido Laborista con Tony Blair, el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y finalmente los partidos carteles, una tipología que algunos han criticado por ser difícil encontrar referentes empíricos, ¿no? Pero que viene a caracterizar, nos sirve para caracterizar una determinada situación en la cual los partidos políticos que pasan mucho tiempo en el poder, ¿no? En contextos de financiación pública de los partidos, pasan a experimentar una relación de simbiosis con el Estado, ¿no?
en el PRI de México, por ejemplo, hasta 1988, era difícil distinguir dónde acababa el aparato burocrático del Estado y dónde empezaba el partido, ¿no? Así que este es el cuarto tipo de partido que vamos a mencionar. Junto a estas tipologías de partidos, vamos a abordar dos cuestiones adicionales. Una es el concepto de sistema de partidos y la otra es cómo comparar sistemas de partidos. Para el concepto de sistema de partidos volvemos a Sartori, una definición de mínimos nuevamente, sobre la cual vamos a subrayar algunos aspectos. Para Sartori podemos hablar de sistema de partidos como un conjunto de partes que interaccionan entre sí en un determinado contexto y en el que los partidos influyen al contexto y el contexto influye a los partidos, ¿no? Entonces, es importante señalar o enfatizar varios aspectos, ¿no? Para que haya un sistema de partidos debe haber más de un partido político, si no, no podemos hablar de sistema. En segundo lugar, la importancia de la interacción con el contexto. El contexto, por ejemplo, económico, influye al partido, pero el partido también influye al contexto económico. Es decir, es una relación bidireccional. Y en tercer lugar, otra matización en esta conceptualización de mínimos de sistema de partido es que tengamos presente que pueden coexistir varios sistemas de partidos en un mismo sistema político, por ejemplo, a nivel país, a nivel autonómico, a nivel municipio. Y para finalizar, vamos a ocuparnos de señalar algunas dimensiones que nos sirven para comparar entre sistemas de partidos. La fragmentación, el número de partidos que son relevantes en un sistema de partidos, es uno de esos aspectos. La polarización, cuánta distancia ideológica hay entre los partidos que ocupan las posiciones más extremas. La volatilidad, que mide el grado de estabilidad de los apoyos. Tenemos un sistema de partidos formado por partidos que tienen apoyos muy estables a lo largo del tiempo o estamos ante un sistema de partidos con apoyos inestables. Por ejemplo, España es un caso de multipartidismo polarizado con baja volatilidad tradicionalmente, aunque en las últimas elecciones hemos experimentado un aumento en los niveles de volatilidad. Otra de las dimensiones, podríamos citar otras muchas, estamos haciendo una selección, ¿no?, de aspectos relevantes. Otra de las dimensiones sería una cuestión más demoscópica, ¿no? Cuánta identificación partidista hay con los partidos que integran un sistema, qué legitimidad tienen los partidos de ese sistema de partidos. Por lo tanto, estos son algunos de los aspectos que nos sirven para comparar entre sistemas de partidos. La investigación sobre partidos sigue viva. A pesar de que hay mucha literatura especializada sobre el tema, una creciente bibliografía sobre partidos y sistemas de partidos, el análisis de los viejos y de los nuevos partidos, la comparación sincrónica, es decir, entre sistemas de partidos y partidos en un mismo momento en el tiempo, o el estudio, la comparación diacrónica, cómo evolucionan los partidos y sistemas de partidos a lo largo del tiempo, son cuestiones relevantes. Sobre todo si pensamos en que el funcionamiento de los partidos y sistemas de partidos impacta enormemente en la representatividad de los sistemas políticos, en su estabilidad, en su gobernabilidad, en su calidad de la democracia. Lo dejamos aquí. Hasta pronto.